Para comenzar el siguiente video, presentaré a nuestro equipo conformado por Diana Laura Portilla, Fabiola González Ramírez y su servidor Genaro Chavarría Mondragón. El presente video explicará algunos programas de exportación al comercio exterior. El programa de importación temporal para producir artículos de exportación, también llamado PITEX, es un instrumento de fomento a las exportaciones mediante el cual se permite a los productores de mercancías destinadas a la exportación importar temporalmente diversos bienes para ser utilizados en la elaboración de productos de exportación sin cubrir el pago del impuesto general de importación, el impuesto al valor agregado y el de las cuotas compensatorias en su caso. Sus beneficiarios: las personas morales productoras de bienes no petroleros establecidas en el país que exporten directa o indirectamente, las empresas de comercio exterior, ESEX, con registro vigente expedido por la Secretaría de Economía, pueden suscribir un programa PITEX en la modalidad de proyecto específico de exportación. Los diversos bienes para ser incorporados y utilizados en el proceso productivo de mercancías de exportación están agrupados bajo las 4 categorías siguientes. Artículo 5 del decreto: materias primas, partes y componentes, materiales auxiliares, envases, material de empaque, combustibles y lubricantes que se utilizan en el proceso de producción de las mercancías de exportación, contenedores y cajas de tráiler, herramientas, equipos y accesorios de investigación de seguridad industrial y productos necesarios para la higiene, asepsia y para la prevención y control de la contaminación ambiental de la planta productiva, manuales de trabajo y planos industriales, así como equipo de telecomunicación y cómputo, maquinaria, aparatos, instrumentos y refacciones para el proceso productivo, equipo de laboratorio, de medición y de prueba de sus productos y los requeridos para el control de la calidad, para capacitación de su personal, así como el equipo para el desarrollo administrativo de la empresa, este último cuando se trate de instalación de nuevas plantas industriales. De igual forma podrán importarse productos sensibles: azúcar, frijol, llantas usadas, huevo, leche en polvo, maíz, pollo, pavo, madera AAA, bienes de consumo final, algunas variedades de café, fructosa, manteca de cerdo, artículos de prendería, alcohol etílico y de diversos vehículos terrestres, los cuales requerirán de una opinión adicional, para lo cual, además de cumplir los requisitos establecidos en el decreto, deberán presentar un escrito en papel membretado de la empresa que contenga los datos especificados en acuerdo que establece requisitos específicos para la importación temporal de mercancías, publicado y modificado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio, 27 de agosto y 23 de octubre de 2001 respectivamente. Modalidades de programas PITEX: operaciones totales de la empresa por planta, una unidad de producción separada del resto de las instalaciones productivas de la empresa, o proyecto específico de exportación, un producto totalmente diferenciado del resto de los elaborados por la empresa. Los beneficiarios del registro PITEX se comprometen a cumplir los siguientes requisitos: exportar al menos 10% de las ventas totales anuales o $500,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras divisas, o bien facturen productos de exportación cuando al menos por el 10% de sus ventas totales anuales. En su caso, solicitar importaciones temporales correspondientes a las categorías 1 y 2. Exportar al menos 30% de las ventas totales anuales en caso de solicitar importaciones temporales de los bienes incluidos en la categoría 3 y 4. Los plazos de permanencia en el país para los bienes importados al amparo de PITEX estarán determinados conforme a lo dispuesto en la ley aduanera. A partir del 8º año de la vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se establecen modificaciones a los mecanismos de importación temporal en los países miembros, con el fin de evitar la distorsión de las preferencias arancelarias acordadas en el marco del mencionado tratado. Criterios: 1. La importación temporal de las mercancías a que se refiere el artículo 5, fracciones 1 y 2 de este decreto, se autorizarán a los exportadores que realicen anualmente ventas al exterior por un valor superior a $500,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras divisas, o bien facturan productos de exportación cuando menos por el 10% de sus ventas totales. Y, segundo, la importación temporal de las mercancías a que se refieren las fracciones 3 y 4 del artículo 5 de este decreto se autorizarán a los exportadores que realicen anualmente
ventas al exterior por un valor mínimo del 30% de sus ventas totales. Los porcentajes a que se refiere ese artículo también podrán ser calculados con respecto a las plantas o proyectos específicos de exportación, en cuyo caso el programa solo será aplicable a dichas plantas o proyectos. Para los programas autorizados por proyecto específico de exportación, las exportaciones del producto objeto del programa deberán compensar como mínimo al término del segundo año de operación el valor de las importaciones de las mercancías comprendidas en las fracciones 3 y 4 del artículo 5 de este decreto. Inscripción. La solicitud debe ser llenada en el programa pitex.exe y deberá presentarse en disquete y acompañarse de una impresión original y copia. El programa PITEX puede obtenerse en la página www.economia.gov.mx o directamente en las ventanillas de atención al público de la Secretaría de Economía. En sus representaciones estatales presentan un disco magnético de 3.5 pulgadas de alta densidad en donde será grabado el programa. La solicitud deberá ser firmada por el interesado o su representante legal, requisitada conforme a las indicaciones, acompañada de los documentos anexos que en él se señalan y presentarla en disquete e impresión. El empresario deberá acudir a la oficina de atención de la Secretaría de Economía que le autorizó el programa, donde le darán indicaciones sobre el proceso que debe seguir. Entre las empresas que utilizan el PITEX, por mencionar algunas de la rama de industria de alimentos, destacan Kraft Foods, Sigma Alimentos Lácteos y Nestlé. Su costo. La Ley Federal de Derechos establece el cobro de un derecho por los conceptos siguientes. Artículo 74b. Por el estudio y trámite de cada solicitud para la autorización del programa de importación temporal para producir artículos de exportación, a partir del 1 de enero del 2003, el costo es de 855 pesos. Este cobro es actualizado semestralmente en los meses de enero, julio de cada año. El pago debe realizarse en el formato 5 para pago de derechos. La clave de cómputo es la 400051. Respuesta. El tiempo de respuesta es de 20 días hábiles. Los plazos de respuesta empezarán a contar a partir del día hábil siguiente a la fecha en que se presente la solicitud. El IMEX sustituyó a PITEX de acuerdo al artículo 2 transitorio del decreto por el que se modifica el diverso para el fomento y operación de la industria maquiladora de exportación, publicado en el DOF el 1 de noviembre de 2006. Segundo, se aprueba el decreto que establece programas de importación temporal para producir artículos de exportación, publicado el 3 de mayo de 1990 en el Diario Oficial de la Federación y modificado mediante diversos datos a conocer en el mismo medio de información oficial el 11 de mayo de 1995, el 13 de noviembre de 1998, el 30 de octubre y 31 de diciembre, ambos de 2000, el 12 de mayo y el 13 de octubre, ambos del 2003. Este programa utiliza el régimen de importación temporal previsto en la Ley Aduanera, artículo 104 y siguientes, para permitir el diferimiento del pago de aranceles cuando la mercancía importada temporalmente es transformada o incorporada a un producto que va a ser exportado. IMEX, industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación. El gobierno federal publicó el 1 de noviembre del 2006 el decreto IMEX, con el objetivo de fortalecer la competitividad del sector exportador mexicano. Este instrumento integra los programas para el fomento y operaciones de la industria maquiladora de exportación. Dichas empresas representan el 85% de las exportaciones manufactureras de México. La definición del IMEX es un instrumento mediante el cual se permite importar temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación de mercancías sin cubrir el pago de impuestos generales de importación, del impuesto al valor agregado y, en su caso, de las cuotas compensatorias. Otro de los beneficios al importar productos con el programa IMEX es la disminución de derecho de trámite aduanero del 8% al 1.76 para maquinaria y 179 pesos para los insumos o la tasa que esté vigente.
No pago del IVA en compras nacionales, de acuerdo al artículo 1A de la fracción sexta de la Ley del IVA. La facilidad de hacer pedimentos virtuales y la elaboración de pedimentos consolidados a la importación. Obtener la devolución del IVA cuando tenga saldos a favor en sus declaraciones en un plazo no mayor a 20 días hábiles, según el artículo 32 del decreto IMEX. También se autorizará de manera simultánea un programa de promoción sectorial, PROSEC. Esto permitirá importar todo lo que marca el artículo 4 del decreto de IMEX, inciso 3, que es toda la maquinaria, equipo y refacciones. Se tendrá automáticamente el registro al padrón de importadores, sin necesidad de realizar el trámite. Estos bienes están agrupados bajo las siguientes categorías: materias primas, partes y componentes que se vayan a destinar totalmente o parcialmente en mercancías de exportación, como combustibles, lubricantes y otros materiales que se vayan a producir durante el proceso productivo de las mercancías de exportación, como envases, empaques y etiquetas o folletos. Contenedores y cajas de trailers. Maquinaria, equipo, herramientas, instrumentos, moldes y refacciones destinadas al proceso productivo, equipos y aparatos para el control de la contaminación, para la investigación y capacitación de seguridad industrial, de telecomunicaciones y cómputo, de laboratorio de medición, de prueba de productos y de control de calidad, así como aquellos que intervengan en el manejo de materiales relacionados directamente con los bienes de exportación y otros vinculados con el proceso productivo, equipo para el desarrollo administrativo durante el periodo del programa. Los principales requisitos del programa son realizar ventas al extranjero anuales con un valor superior a los $500,000 en su moneda nacional, o 10% de facturas de producción total destinados para exportación. Otro de los requisitos para obtener un IMEX es importar solo las fracciones autorizadas, destinar las mercancías para lo que fueron autorizadas, respetar los plazos que te marca el 108 y el decreto en su artículo 4, ser personas morales y que tributen según el título segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tener las mercancías en los domicilios registrados. Informar a la Secretaría de Economía con los trámites previos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de lo siguiente: cambios en la denominación o razón social, RFC y domicilio. Cambios de los domicilios de las empresas que les realicen la submaquila, 3 días de anticipación. Aviso de la suspensión de actividades que no exceda a 10 días. Otro requisito es llevar el control de inventarios de acuerdo a lo establecido por la fracción primera del artículo 59 de la Ley Aduanera. Plazos de permanencia de las mercancías importadas con IMEX. Las mercancías importadas temporalmente por IMEX podrán permanecer en el territorio nacional por los siguientes plazos, de conformidad con el artículo 108 de la Ley Aduanera, del decreto de IMEX y del decreto del 30 de octubre del 2003. Plazo de permanencia por 6 meses. Las empresas que tengan la modalidad de IMEX Servicios y trabajen en el sector textil, tal y como lo dice el anexo tercero, el artículo 4 IMEX. Plazo de permanencia por 12 meses. Lo contenido en los anexos 2 y 3 del artículo 4 IMEX. Plazo de permanencia por 18 meses. Para combustibles, lubricantes, materias primas, partes, componentes que se integren a la exportación, envases, empaques y folletos o etiquetas. Hasta 2 años. Contenedores y cajas de tráiler. Hasta por la vigencia del programa. La maquinaria y equipo productivo, herramientas, instrumentos, moldes, refacciones y todo el equipo para la contaminación, investigación, capacitación y el desarrollo administrativo. Nota: los IMEX
contarán con un plazo de 60 días naturales a partir del vencimiento o cancelación de dichos programas para retornar al extranjero o efectuar el cambio de régimen de las mercancías importadas temporalmente. La regla 3.3.26 otorga una prórroga de 180 días o más para realizar ese cambio de régimen. Solicitud de registro al programa IMEX. Se anexarán los siguientes datos digitalizados. Datos generales de la empresa, incluyendo los correspondientes a los socios y accionistas y representante legal. Descripción detallada del proceso productivo o servicio que incluya la capacidad instalada de la planta para procesar las mercancías a importar o para realizar el servicio objeto del programa y el porcentaje de esa capacidad efectivamente utilizada. La descripción comercial de las mercancías a que se refiere el artículo 4, fracciones 2 y 3, del presente decreto a importar temporalmente al amparo de su programa. Primer artículo 11 del decreto IMEX 2. También se anexará los datos digitalizados del plazo de permanencia en territorio nacional, según sea el caso. El sector productivo a que pertenece la empresa, el compromiso de realizar anualmente ventas al exterior por un valor superior a $500,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional, o bien facturar exportaciones cuando menos por el 10% de su facturación total como documentos anexos a la solicitud. Testimonio o copia certificada de la escritura en que conste el contrato de sociedad y en su caso de sus modificaciones al sistema de administración e integración accionario en el que aparezcan los datos de la inscripción ante el registro público que corresponda. Copia del documento que acredite legalmente la posesión del inmueble en donde pretenda llevarse a cabo la operación del programa, en el que se indique la ubicación del mueble, adjuntando fotografías del mismo. Tratándose de arrendamiento o comodato, se deberá acreditar que el contrato respectivo establece un plazo forzoso mínimo de 1 año y que le resta una vigencia de por lo menos 11 meses a la fecha de presentación de la solicitud. Contrato de maquila, de compra-venta, órdenes de compra o pedidos en firme, que acrediten la existencia del proyecto de exportación. En las solicitudes que se realicen para el otorgamiento de un programa IMEX, en el portal de la ventanilla única, independiente de la modalidad que se solicite, se deberá cumplir con lo siguiente: indicar la modalidad del programa solicitado, indicar el domicilio donde se realizarán operaciones IMEX, capacidad de producción a utilizar por cada producto que incluya fracción arancelaria de la mercancía importada y del producto fabricado, capacidad instalada, volumen y unidad de medida de la tarifa y porcentaje de capacidad utilizada. Indicar el RFC de las empresas que realizarán operaciones de submanufactura en su caso, indicar el RFC de las empresas controladas en su caso, indicar el RFC de las empresas que realizarán operaciones de manufactura terciarias para la modalidad de terciarización en su caso. Indicar el RFC y número de programas de las empresas a las que se prestan los servicios objeto del programa, únicamente cuando se presenten empresas IMEX en territorio nacional en su caso. En el caso de las mercancías señaladas en el artículo 4 del decreto IMEX fracción 1 del decreto IMEX, indicar la descripción comercial de las mercancías de importación. Otro de los programas es Altex. Es una empresa altamente exportadora. Su finalidad es incrementar la actividad exportadora de las empresas productoras establecidas en el país. El gobierno federal ha establecido diversos programas de apoyo a las exportaciones en materia fiscal y administrativa. El programa de empresas altamente exportadoras fue establecido en 1990. Este ha sido un instrumento eficaz en la eliminación de obstáculos administrativos a favor del sector industrial, lo cual ha beneficiado no solo en la simplificación de trámites, sino en mayor liquidez para este sector de la economía mexicana. Derivado de la concertación entre la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que es considerado como uno de los logros más importantes para este programa, es que las empresas Altex obtienen la devolución de saldos a favor del IVA, por concepto de las exportaciones en un plazo aproximado de 5 días hábiles. Adicionalmente, este programa ofrece otros beneficios, dentro de los cuales se encuentra el acceso gratuito al sistema de información comercial administrativo por esta Secretaría.
Entonces, ¿qué es Altex? Es un instrumento de promoción a las exportaciones de productos mexicanos, destinado a apoyar su operación mediante facilidades administrativas y fiscales. Existen 4 tipos de beneficiarios. El primero, las personas físicas o morales establecidas en el país productoras de mercancías no petroleras que demuestren exportaciones directas por un valor de $2 millones o equivalentes al 40% de sus ventas totales en el periodo de un año. 2. Las personas físicas o morales establecidas en el país productoras de mercancías no petroleras que demuestren exportaciones indirectas anuales equivalentes al 50% de sus ventas totales. 3. Las empresas de comercio exterior, ESEX, con registro vigente expedido por una secretaría. 4. Los exportadores directos e indirectos podrán cumplir con el requisito de exportación del 40% o $2 millones, sumando los 2 tipos de exportación. Para tal efecto, de las exportaciones indirectas únicamente se considerará el 80% de su valor. Los principales beneficios de Altex son la devolución de saldos a favor del IVA en un término aproximado de 5 días hábiles. 2. Acceso gratuito al Sistema de Información Comercial Administrativo por la C. 3. Exención del requisito de segunda revisión de las mercancías de exportación en aduana de salida cuando éstas hayan sido previamente despachadas en una aduana interior. 4. Facultad para nombrar a un apoderado aduanal por varias aduanas o diversos productos. 5. Para gozar de dichos beneficios, los usuarios de este programa deberán presentar ante las dependencias de la Administración Pública Federal correspondientes una copia de la constancia Altex expedida por la Secretaría y, en su caso, la ratificación de vigencia. La vigencia. En esta entra la constancia Altex. Es un documento que acredita a los titulares de este programa. Tiene una vigencia indefinida. El compromiso de Altex es demostrar que cumplen con los requisitos mínimos de exportación y presentar oportuna y puntualmente su reporte anual de operaciones de comercio exterior. Reportes. Estos son de fundamental importancia. Los titulares de constancias Altex están obligados a presentar un reporte anual de sus operaciones de comercio exterior a través de la página de internet de la Secretaría, a más tardar en el mes de mayo de cada año, y entregar copia a la Administración Local de Auditoría Fiscal o de grandes contribuyentes, ambas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que la corresponda. Trámites. Los trámites relativos a este programa deberán ser presentados de 9 a 2 horas en la ventanilla de atención al público en las delegaciones y subdelegaciones de esta Secretaría, según corresponda al domicilio de la planta en donde se lleve a cabo el proceso productivo. En caso de que la empresa cuente con varias plantas, se presentará en la oficina de su elección, siempre que corresponda a alguna de sus plantas. Cualquier trámite subsecuente deberá realizarse ante la oficina en la que se presentó la solicitud. Registro Altex. La solicitud debe de ser llenada en el programa altex.exe y deberá presentarse en disco magnético y acompañarse de una impresión en original y copia. El programa altex.exe puede obtenerse en las ventanillas de atención al público, presentando un disco magnético de alta densidad donde se le cargará el programa adicionalmente. Se presentará a persona moral el acta constitutiva o modificación y poder notarial correspondiente, original y copia certificada o una copia simplemente. O exhibir copia del Registro Único de Personas Acreditadas, RUPA, o indicar al momento de su presentación del clave RFC de la persona inscrita en el registro. Para la persona física se le presentará poder notarial del representante legal, en su caso original o copia certificada o copia simple, o exhibir copia del Registro Único de Personas Acreditadas, RUPA, o indicar al momento de la presentación el número de la CURP de la persona inscrita en el registro. 2. Descripción del proceso productivo de las mercancías de exportación o una copia simple. Para los ambos casos de persona física y persona moral, solamente se le deberá dar Registro Federal de Contribuyentes, una copia, última declaración anual de impuestos o estados financieros auditados o proforma firmada con la leyenda bajo pretexto de decir verdad,
las empresas que trabajen bajo un esquema de mercancías en consignación, es decir, que no sean dueños de los insumos con los que producen los artículos objeto de esta autorización, deberán adicionar una columna en la relación de exportación que contenga el valor agregado, la facturación real en el periodo que se le dio a la mercancía en el país. Para modificación del programa. Las modificaciones tales como cambio de razón social de la empresa, cambio o adición del representante legal, adición de productos de exportación y cambio de domicilio fiscal, la solicitud se presenta en escrito libre y deberá estar firmada por el representante legal de la empresa. Para cambio de razón social, fusión o escisión, se requiere la escritura pública donde conste dicha modificación debidamente protocolizada e inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio que corresponda. Y 2. El registro federal de contribuyentes. Para la edición de productos de exportación, se necesita la lista de los productos de exportación que se requieren adicionar al registro. Trámite de cancelación. Este trámite lo pueden presentar las empresas inscritas en el registro de empresas altamente exportadoras que deseen dejar sin efecto su inscripción. La solicitud se presenta en escrito libre, el cual deberá indicar el número de registro ALTEX, motivo que origina la solicitud de cancelación y deberá estar firmada por el representante legal de la empresa. El procedimiento de los trámites son: una vez que la empresa cuenta con la solicitud correspondiente, deberá presentarla en original y copia anexando la documentación complementaria, según corresponda, en las ventanillas citadas. La copia de la solicitud será sellada y servirá de comprobante para recoger el oficio resolutivo que se emitirá en un plazo máximo establecido según el trámite. En caso de que la solicitud no fuese correcta o careciera de alguna documentación, la Secretaría emitirá y entregará a lo interesado un oficio que establecerá los requerimientos de información para proseguir el dictamen del trámite, o en caso de que la solicitud sea aprobada, la Delegación y Subdelegación Federal de la C emitirá y entregará el interesado del oficio de la autorización de la constancia. Si la solicitud no fue bien llenada o carece de alguna documentación, la Delegación o Subdelegación Federal de la C emitirán y entregarán al interesado un oficio resolutivo que establece los requerimientos de información para proseguir el dictamen de la solicitud o señalará, en su caso, las razones por las que se negó la solicitud.